¿Quién es el malo según las escrituras? Nosotros, bueno, aquí en Chile y en la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿cierto? Vivimos en una sociedad capitalista. Y esto, lejos de ser una especie de denuncia, es simplemente mostrar la realidad tal como es. El idealismo no es solamente una ideología, una manera de hacer economía. Es en el fondo una ideología, y una ideología en lo práctico, ¿cierto? En la práctica, es básicamente una lista de ideas. De ahí se desprende entonces un idealismo, como el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el neoliberalismo, el liberalismo, etcétera. No es hacer economía, es una manera de hacer economía, una manera de guiar la sociedad basado en ciertas ideas, en cierto grupo de ideas. Estas ideas son las que llegan, ¿cierto? O inspiran a las leyes, a quienes hacen las leyes, y son las leyes las que finalmente moldean el comportamiento de la sociedad, qué es lo que la sociedad puede hacer, qué es lo que tiene prohibido hacer. Eso dicen las leyes, y esas leyes están basadas en eso, en esas ideas. Por eso cuando digo que vivimos en una sociedad capitalista, no estoy denunciando nada, simplemente estoy mostrando la realidad tal como es. Aunque creo que la constitución chilena señala específicamente el neoliberalismo en la parte económica. Pero en fin, el punto es que fueron los capitalistas, los ideólogos, ¿cierto? Los pensadores del capitalismo clásico o de la economía mal llamada economía clásica, ¿cierto? Quienes estructuraron e idearon, valga la redundancia, ¿cierto? Todas estas ideas en cuanto a la sociedad. Dentro de esas ideas está una que es muy común escucharlo en los sectores de derechas hasta el día de hoy, que es el pobre es pobre porque quiere. Pues bien, en el siglo XVIII los fisiócratas, ¿cierto? Que no eran más que príncipes, ¿cierto? Y señoritos acomodados de la élite de Europa, finalmente comenzaron a desarrollar este tipo de ideas, y una de esas ideas era esta, que el pobre es pobre porque quiere. Por ende, ¿cierto? Comenzaron a decir que el pobre es flojo y no quiere salir adelante, ¿cierto? Porque no tiene la fuerza de voluntad, porque es débil. ¿Me explico? Desligando, ¿cierto? La responsabilidad de la sociedad que ellos mismos creaban a través de leyes e ideas, ¿ciertos? Le otorgaban toda la responsabilidad a la persona que finalmente no tenía ninguna injerencia, el pobre, el trabajador, en las leyes, que eran los fisiócratas, ¿cierto? Los gobernadores quienes hacían estas leyes. Pero así se fue desarrollando esta idea. Esta idea es compartida más adelante por pensadores como Friedrich Nietzsche, quien también hablaba del hombre débil, que el hombre débil no merece vivir en el mundo, porque el mundo es de los fuertes. Y los fisiócratas decían lo mismo, que el mundo es de los fuertes, nosotros somos los fuertes porque nosotros tenemos el dinero, porque tenemos la voluntad para hacer el dinero. Son ideas que vienen de hace 3 siglos atrás, por lo menos. ¿Me explico? Y todavía pululan en las mentes de las ideas de la sociedad actual. Entonces se fue desarrollando, ¿cierto? Esta idea de que el pobre es el malo y el culpable de su propia pobreza, cuando en el fondo no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy día, por ejemplo, en los noticieros, en los medios de comunicación, vemos siempre la figura del delincuente como la figura de alguien que no es millonario. Es decir, de alguien que viste con ropa de trabajador, ¿cierto? De alguien que vive en los barrios bajos, a eso me refiero. Ese es el delincuente. Y es lo que te dicen las noticias todo el día. Cuando ocurren delitos, ¿cierto? Por lo menos aquí en Chile, esas noticias duran 20, 30, 40 minutos. A diferencia de cuando la hacen los parlamentarios, ¿cierto? O los políticos o los empresarios en este país, esas noticias duran 1 minuto, 30 segundos, y a veces ni siquiera se mencionan. Cuando son personas muy influentes, como en el caso actual, ¿cierto? Que estamos viendo en los niveles de corrupción en este país, este señor llamado Chadwick, por ejemplo, hay cosas que está haciendo, declaraciones que está haciendo ante la ley como imputado, y ni siquiera se mencionan en las noticias. Entonces, cuando el tipo tiene influencias en la sociedad, y con influencia me refiero a poder y plata, no se nombran los delitos que hacen, independiente de la gravedad, porque los delitos que han hecho son muy graves. Pero cuando es alguien de los barrios bajos, barrios medios, los que cometen delitos de calle, por decirlo de alguna manera,
Eso aparece en las noticias todo el día. Media hora, 40 minutos, ¿me explico? Son el tiempo que le dan en los noticieros. Mañana, tarde, ¿cierto? Tarde, noche y noche. 4 veces al día. Ahora imagínate as- em, que te muestren esa idea durante 4 veces al día, todos los días, 7 veces a la semana, los 30 días del mes, los 12 meses del año. No durante un año, no durante dos, sino durante 20, 30, 40 años. Entonces la gente tiene asumido, ¿cierto?, que finalmente el pobre es el malo. Lo tiene grabado en el inconsciente. Si hoy día yo le pregunto a una persona, imagínate que tú vas caminando por la calle, ¿cierto? Y viene un asaltante por la vereda del frente. Descríbeme al asaltante. Estoy seguro que no van a describir a alguien con terno, corbata, con traje elegante, ¿cierto? Bajándose del auto de un parlamentario. ¿Me explico? No van a describir a un empresario, qué sé yo, del barrio alto, ¿me explico? Siempre van a describir a alguien que tiene ropa común y corriente o tal vez ropa deportiva, pero que pertenece al estrato bajo de la sociedad. Porque ya lo tenemos en el inconsciente. Si yo te digo, descríbeme un asaltante, ese tipo de personas me van a describir, no me van a describir a alguien de la élite. Y eso es porque el mensaje se repite todo el día, todos los días. Que el pobre es el malo de la sociedad, por ende es el delincuente de la sociedad. ¿Me explico? Pero para la Biblia, para la palabra de Dios, como no fue escrita por pensadores capitalistas, la palabra de Dios tiene otra cosa, una visión diferente de la sociedad. El malo es otra persona, el impío es otro tipo de persona. Y aunque esto les pueda parecer muy socialista, muy extremista, ¿cierto? Muy resentido, lo cierto es que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también se describen exactamente las mismas acciones del mismo grupo de personas que la Biblia define como el malo o la persona mala. Quería compartir entonces el Salmo capítulo 10, el versículo 2 en adelante. Dice el versículo 2: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en todos los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Con arrogancia el malo persigue al pobre. No dice el pobre persigue al pobre. No dice el pobre es un delincuente que persigue también a otros pobres. ¿Me explico? Sin embargo, tampoco literalmente dice el rico persigue al pobre. Pero aquí está el juego justamente. No lo dice de manera directa, pero sí lo dice de manera indirecta. Porque esta palabra arrogancia en el hebreo bíblico no tan solo significa una actitud altanera, una actitud de superioridad, ¿cierto? Autoimpuesta, autopercibida, sino que específicamente se refiere también a las ropas. ¿Me explico? El arrogante no es solamente el que habla de manera prepotente y se cree superior, sino también es el que viste ropa elegante, ropa de gente que tiene plata, ropa de príncipes. Y príncipe, ¿cierto? No es alguien, no es el jovencito de la película como nos ha enseñado Disney, sino que príncipe es el gobernador de un principado. Un principado es un lote extenso de tierras. Es un señorío, lo que se conoce como patrón de fundo. El dueño de la finca en algunos países de Latinoamérica. ¿Me explico? Entonces, es un patrón de fundo. El príncipe es un patrón de fundo. Él solamente en la antigüedad tenía la exclusividad de vestir ropas que lo distinguían, que lo diferenciaban, ¿cierto? Del resto de los trabajadores, del resto del pueblo. Entonces la palabra arrogancia no tan solo se refiere a la actitud, se refiere al nivel de poder, al poder adquisitivo que tiene la persona. Entonces está diciendo indirectamente que en efecto el que tiene dinero, poder e influencias, es el que persigue al pobre y él es el malo. Entonces esto puede parecer muy resentido, algo muy extremista, ¿cierto? Pero la palabra de Dios sigue confirmando eso. Más adelante, en el mismo Salmo, capítulo 10, del versículo 7 en adelante, dice: llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Está hablando de la misma persona. Dice que su boca, o sea, el tipo no tan solamente tiene plata y es altanero, sino que además su boca está llena de fraudes y engaños. Es decir, si el tipo dice yo creo en Dios, es mentira.
Si el tipo dice, no, si yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, tengo valores cristianos como lo hace hoy día la derecha, ¿cierto? Es mentira, porque su boca está llena de fraude y de engaños, es decir, se visten elegante, tienen una buena apariencia, dicen que son hijos de Dios, por ejemplo, dicen, hablan cosas bonitas, pero es mentira. ¿Me explico? Engañan, son fraudulentos. Y no tan solo en el hablar, sino que también dice, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Mira, mira el público objetivo de esta clase de personas contra las cuales finalmente comete sus delitos, sus persecuciones, como decía el versículo 2. Son gente de las aldeas. Son gente inocente que no tienen nada que ver, no inocentes porque no han cometido ningún pecado en la vida, no, no, no. Sino que inocentes porque no tienen nada que ver con las tonteras que está haciendo ese príncipe, ese patrón de fondo. Son desvalidos. ¿Me explico? Dice, acecha en lo oculto, el versículo 9, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Es decir, lo asalta con una red. Al pobre, específicamente el pobre. Entonces, cuando decía el versículo 2 con arrogancia, el malo persigue al pobre, sí, es un versículo clasista, por supuesto, pero no deja de ser real. Ahora, que eso incomode a la mayor parte de la iglesia que hoy día le cree, por ejemplo, a la derecha que dice tener valores cristianos, pero que en la práctica no lo demuestra, ese no es mi problema. ¿Me explico? La Biblia lo tipifica claramente, a él, no al pobre, a él como un malhechor. ¿Me explico? Entonces, ese es el punto. Insisto, aunque esto pueda parecer clasista, lo cierto es que hay otros pasajes bíblicos más que delatan este actuar, porque el rey David, ¿cierto? Fue uno de los primeros reyes del antiguo Israel, pero lamentablemente después de Salomón, los reyes comenzaron a desviarse de los caminos de Dios y derechamente se fueron para el otro extremo. No tan solo, eso afectó no tan solo en la parte religiosa, idolátrica, sino que también en la parte social. Entonces fíjate cómo el salmista hablaba, por ejemplo, de trampas, de redes, ¿cierto? Bueno, esta palabra red no tan solo se refiere a lo literal, sino que también a lo simbólico, es decir, a gente que tiene redes, por ejemplo, cuando se habla de redes de corrupción, lo que está pasando hoy en día en Chile, por ejemplo, redes de corrupción, contactos por aquí, por allá, ¿me explico? Para quitarle al pobre lo poco que tiene. Es decir, también está hablando de trampas legales, que lo dice la ley, sí, pero nadie dice, no, la Biblia en ningún momento dice que las leyes son buenas. Me explico, mucha gente cree que porque algo es legal es algo bueno, mentira. Las leyes pueden ser malas para quitarle al pobre lo poco que tienen, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, fíjate el libro de Jeremías, cómo habla, muchos años más adelante. En la época del profeta Jeremías, mira lo que dice en el capítulo 5 del versículo, del versículo 26 hasta el 28, dice, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampas para cazar hombres. Me explico, la cacería de ellos no era cazar animales, era para cazar hombres, personas, dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Y vuelve a repetir el concepto de engaño, es decir, no estamos hablando de trampas literales, estamos hablando de los engaños que estos tipos planifican contra justamente los pobres. Y dice, así se hicieron grandes y ricos a través del engaño, como lo hizo, por ejemplo, Piñera, cuando estafó, ¿cierto? Cuando quebró el banco de Talca y finalmente terminó por estafar a medio Chile. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron próspero y la causa de los pobres no juzgaron. ¿A qué se refiere esto último? La causa de los pobres no juzgaron. Según la ley mosaica, el pobre tenía derecho a ser defendido en un juicio. Y esto era una obligación. Es decir, independiente de que tuviera plata o no para pagar a alguien que lo defendiera ante los acusadores, independientemente de eso, el pobre tenía un derecho
a juicio, a eso se refiere. Pero a ellos no les importaba la causa de los pobres. Por lo tanto, si hacían, por ejemplo, una ley, qué sé yo, abusiva, ¿cierto? Que les quitaba parte del sueldo, y ellos iban ante los tribunales, que en ese tiempo no habían tribunales, quienes hacían el papel de tribunales eran justamente los mismos reyes y los mismos gobernadores, es decir, ellos mismos. Por lo tanto, no sacaban nada al pobre con ir a denunciarlos porque eran ellos quienes hacían este tipo de leyes, quienes cometían este tipo de abusos, y todo quedaba en nada, y a ellos no les importaba la causa del pobre. ¿Me explico? Entonces, ese es el tipo de malo que hay en la escritura. Y este patrón, y lo que dice el Salmo capítulo 10, ¿cierto? Y el libro de Jeremías, finalmente van componiendo, van armando un patrón que finalmente se repite en toda la palabra de Dios. Y eso es lo sorprendente, porque da lo mismo el personaje que lo haya dicho en la antigüedad. Muchas veces las diferencias entre personajes, como por ejemplo el rey David y Jeremías, son de cientos de años, son de siglos. Me parece que hay por lo menos 4 o 5 siglos, si es que no más, de diferencia entre el rey David y Jeremías. Es decir, si hoy día estuviéramos en la época de Jeremías, en el año, imagínate, en el año 1524 vivió el rey David, para que veas cómo la palabra de Dios no va cambiando en ese aspecto. Entonces van denunciando lo mismo, porque los hechos se iban repitiendo en la sociedad, porque Israel iba cayendo constantemente en el mismo pecado una y otra vez. Por lo tanto, las consecuencias de esos pecados se repetían, y los que pagaban los patos finalmente eran los pobres. Y los ricos terminaban haciéndose del poder y abusando de su poder contra los pobres. Por eso no es que la Biblia sea un libro clasista porque sí, sino que hay una razón del por qué Dios defiende específicamente a los pobres y condena a los ricos. No es porque los ricos hayan sido buenos, los ricos, al igual que lo que pasa que en Chile, tienen un historial de maldad, tienen un historial de abuso contra los pobres. Por eso se levantaban los profetas para defender a los pobres. ¿Me explico? Quería leer otro pasaje bíblico que confirma también esta idea, que es el libro del profeta Amós. Me parece que el profeta Amós es un profeta menor, pero si no me equivoco, sí, es mucho, mucho antes, muy anterior a Jeremías. Y dice así, el capítulo 4, el versículo 1 dice: Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. A ver, no es que literalmente hayan sido las vacas que vivían en la zona de Basán, ¿cierto? Quienes oprimían a los pobres, por supuesto que no. El concepto de vaca es el mismo que se conoce hoy en día en el mundo, es decir, la vaca sagrada, por decirlo de alguna manera, que se supone que proviene de la India. Pero resulta que en otras culturas antiguas, como por ejemplo en Egipto, la diosa Hathor, y me parece que la diosa Isis también en algún momento, pero la diosa Hathor era una diosa que se había transformado en vaca en algún momento, en una vaca, qué sé yo. Entonces también existía el prototipo de vaca sagrada. Había un concepto una idea de una vaca que era sagrada, que era divina, porque la diosa Hathor se había convertido en una vaca. Cuando el dios Zeus visita, por ejemplo, la zona de Fenicia, conoce a la sacerdotisa Io y, y tiene relaciones con ella, ¿cierto? Y por ende tiene un hijo con esta sacerdotisa, que era una sacerdotisa de la diosa Acera. La diosa Acera también se adoraba en Israel, en el pueblo de Israel. Era una adoración pagana que venía desde Siria, al norte de Fenicia. Entonces, toda la zona de Siria, Fenicia, Canaán, ¿cierto? Estaba influenciada por el culto a la diosa Acera. Pero los griegos también combinaron, ¿cierto?, su mitología con esta historia, con este mito, en donde vino a Fenicia el dios Zeus y tomó a una de las sacerdotisas de la diosa Acera, que es la diosa Io, tuvo relaciones con ella y finalmente tuvo un hijo. Para que no se enterara la esposa de Zeus, finalmente, de que había tenido un amante y de que la había engañado, ¿cierto? El dios Zeus transforma en una vaca a la sacerdotisa de Acera, la sacerdotisa llamada Io. Entonces, también se conocía en Canaán, ¿cierto? En Fenicia, la historia, ¿cierto? De una mujer que había sido tocada por la divinidad, ¿cierto? Y que había sido transformada en vaca.
Y la diosa Acera también en algún momento se transforma en una vaca, porque el dios Baal era el gran toro que vino del cielo. Lo mismo pasa con Zeus. De hecho, Zeus es una copia del dios Baal. Entonces la idea de vaca sagrada era conocida en la antigüedad. El tema es que justamente este concepto de vaca, ¿cierto? También no solamente se refiere a las estatuas, sino a todo lo que la idolatría finalmente involucraba. Y ese es el problema. Mucha gente no quiere entender cuando les digo, por ejemplo, que la consecuencia inmediata de la idolatría es la injusticia social, es la opresión del fuerte contra el débil. Es el odio, nace el odio del fuerte contra el débil cuando hay idolatría. Y eso es un patrón que se va repitiendo en la Biblia. Por eso, cuando hay opresión, cuando los profetas denuncian la opresión social de los ricos contra los pobres, porque nunca en la Biblia es al revés, no existe eso de que los pobres, ¿cierto?, oprimían a los ricos, por eso Dios los castigó. No, mentira, no existe eso. Por el contrario, el libro de Nehemías en el capítulo 5 me parece, de su libro Nehemías, dice que un día se reunieron los pobres a reclamar contra el rey por los bajos sueldos, por el sistema de deuda, porque eran tan bajos los sueldos que incluso tenían que endeudarse. ¿Y quiénes prestaban el dinero si en ese tiempo no existían los bancos? Quienes prestaban el dinero eran justamente los patrones de fondo, los mismos que se supone que les pagaban el sueldo. Entonces, como el sueldo era bajo y más encima habían pedido un préstamo, le descontaban del sueldo y el sueldo era más bajo. Y así en un círculo vicioso hasta que llegó un momento en que tuvieron que empeñar a sus propios hijos, los trabajadores. Empeñaron a sus propios hijos porque el sistema de deuda era tan alto y el círculo vicioso era tan grande, ¿cierto? Entonces el rey Nehemías llamó a carabineros y los reprimió cuando fueron a protestar. Llamó a los militares, que salgan los milicos a la calle. No, el rey Nehemías lo que hizo fue reprimir a los ricos. Que cómo se les ocurría a ellos oprimir a sus hermanos. Y eso aparece en las escrituras. Entonces no existe esa idea en la Biblia de que el pobre le quita al rico. No, en la Biblia lo que existe es lo que leímos en el capítulo 10 del libro de Salmos. Es decir, el rico persigue al pobre, el rico es el malo. Así se hicieron grandes y ricos y oprimieron a los pobres y no les importó la causa del pobre. ¿Me explico? Entonces eran justamente estos tipos de gobernadores los que levantaban estatuas de vacas, estatuas de becerros, por ejemplo. El hijo de Salomón hizo 2 becerros de oro. ¿Me explico? Entonces a ellos se refiere. Cuando habla de las vacas de Bazán, seguramente está hablando de las estatuas de la diosa Acera. Y dice que oprimen a los pobres y quebrantan a los menesterosos. Y que dicen, ¿cierto? Que dicen vuestros señores, traigan y beberemos. Es decir, los tipos pasaban en fiestas, viejo. Los tipos pasaban en fiestas mientras oprimían a los pobres y el pueblo pasaba hambre. Eso es lo que está diciendo. ¿Me explico? Entonces, ese es el malo. Eso es lo que hace el malo en la palabra de Dios. Por eso Jesús no tiene, en Lucas capítulo 6, versículos 24, ningún problema en condenar a los ricos. Porque los ricos ya venían con un historial de opresión contra los pobres que era condenado por el salmista David, por el profeta Jeremías, por todos los profetas en general era condenado. ¿Me explico? Entonces no es un clasismo, ni un odio, ni una discriminación, ni una mala traducción cuando Jesús en Lucas 6, 24 y 25 condena a los ricos. Porque lo mismo hace el apóstol Santiago. Y el apóstol Santiago en el capítulo 5 de su carta lo termina detallando claramente. Los clamores de los pobres, ay de ustedes ricos, ¿cierto? Porque ahora la están pasando bien. Lo mismo que dijo Jesús en el libro de Lucas 6, 24. Ay de ustedes, en el capítulo 5 dice Santiago, la están pasando bien, pero ya les va a llegar el castigo, porque el clamor de los pobres llegó a los oídos del Señor, porque ustedes no le pagaron el sueldo a los pobres, más encima los matan. Envían a los soldados, los arrestan, como dice el capítulo 2, y más encima los matan. ¿Me explico? Son denuncias sociales. Son denuncias sociales que además
cumplen con un patrón específico en la sociedad que se da hasta el día de hoy. Es el rico el que persigue al pobre. Es el rico, lamentablemente, el malo de la película. Bien, mi nombre es Ismael Vidal. Nos vemos en un próximo capítulo de este proyecto llamado El Canuto Compañero. Bendiciones.